El dictador cubano Miguel Díaz-Canel en el día de hoy ha reconocido que hay diálogos con la administración del presidente Donald Trump, desmontando la campaña de mentiras que creó la dictadura cubana, para que ustedes vean que a ellos no se les puede creer lo que dicen, que hasta hace unas horas negaba que existieran estos encuentros. También el dictador Miguel Díaz-Canel aseguró con esta presentación que hizo ante medios nacionales que están buscando no llegar a una confrontación con los Estados Unidos. Y es importante en la política no solo lo que se dice, más importante aún es lo que no se dice. No aclaró desde cuándo están conversando con los Estados Unidos, tampoco con quienes dentro de la administración del presidente Donald Trump están hablando, pero sí confirmaron, sin decirlo, todo lo que desde hace varias semanas se está diciendo, todo lo que se ha venido reportando en los medios de prensa a nivel internacional, como por ejemplo el The Miami Herald publicando hay múltiples conversaciones con personas cercanas al círculo más estrecho del dictador Raúl Castro. Vamos a escuchar el momento en el que Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, reconoce que hay un encuentro, que hay diálogos, que están en conversación, que esto puede tomar tiempo, pero ojo, los llevo aquí porque recuerden que ellos decían que no habían diálogos y ya Trump venía diciendo que los había. Ahora ellos dicen que este diálogo puede tomar tiempo antes de cualquier otra decisión. Con Obama nos enteramos del diálogo cuando ya estaban tomadas las decisiones. No nos olvidemos de eso. Aquí nos estamos enterando precisamente en el momento en el que están sucediendo estas conversaciones. Conversaciones que se han mantenido y han tenido a Díaz-Canel fuera de todo proceso. Y él hoy, como lo que es un puesto a dedo de la dictadura, como un vocero, lo que viene a hacer es a confirmar lo que ya sabíamos, lo que ya Trump había dicho. Con lo cual, sé que esto para muchas personas va a significar, bueno, le van a dar larga, hay que recordar que aquí no va a pasar nada, van a esperar las elecciones de medio término. Señores, el dictador venezolano Nicolás Maduro, días antes de ser capturado, habló con Trump. Entonces, no os asombréis de nada. Muchas gracias de nuevo por este intercambio con la prensa. Acabamos de ver hace unos minutos a través de la televisión cubana una intervención suya con un anuncio que un poco queda pie a la pregunta que yo traía, que es el caso de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, y usted acaba de anunciar que han iniciado un grupo de intercambio. Mi pregunta sería, ya que se anunció que ya hay intercambios, si estamos hablando de un proceso de diálogos sostenidos que se van a conversar, ¿cuáles serían los temas o esa agenda, esa hoja de ruta en ese sentido y los principios para ese diálogo con el gobierno de Estados Unidos? Ahora, es una pregunta interesante y una pregunta de actualidad. Yo creo. Recordemos, al mismo que hoy ha hecho la pregunta, hoy, 13 de marzo, es el mismo, y aquí les pongo la fecha, que hace 3 días en la televisión oficialista de la isla, para que ustedes vean cuán perdidos están y cómo les faltan las mentiras del régimen y cómo le faltan el respeto una vez más a ese pueblo cubano. Era el mismo que llamaba así a las conversaciones. A la población y a los amigos solidarios de Cuba. Escuchen. A confundir, no solo buscan que Nosotros Banca y el Departamento de Estado tienen como política oficial hacernos la vida imposible. Por último, un séptimo punto, el último, solo por hoy. No solo buscan que nos autoculpemos por los problemas provocados por Washington, sino que como punto adicional, todos los días golpean con una narrativa dirigida a confundir, dividir y desmovilizar a la población y a los amigos solidarios de Cuba. ¿A qué me refiero? A las supuestas negociaciones que todos los días publican. Mire, históricamente... A las supuestas negociaciones. Bueno, que alguien le diga que en el mismo momento que él estaba hablando esto, ya las negociaciones hace mucho tiempo estaban en pie. Por tanto, ¿quién es el que miente? ¿Quién es el que busca desmotivar, desmovilizar, engañar, mentir y jugar con el pueblo?
Ahí se los dejo. Y una vez más, tenemos la información. La dictadura te comprueba que miente, la dictadura te engaña, como mismo te dijeron que no había militares en Venezuela y murieron 32. ¿Usted también cree que desde la embarcación que fue robada aquí fue que iniciaron los disparos? Recuerden que ellos son expertos en mentir. Bueno, le ha tocado a ese propio reportero del régimen de La Habana reconocer y hacer la pregunta para que el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, que repito, es el vocero de lo que se está moviendo detrás de todo esto, pues responde y confirme lo que ya nosotros desde hace semanas les estamos informando. Creo que es la información con que se ha levantado hoy la población cubana en primera instancia recibiendo, sobre la cual se seguirá profundizando. Pero yo creo que es importante, primero, porque ha sido legaño a una de las personas que ha estado hablando sobre el tema sistemáticamente, es que nosotros estamos informando exactamente el momento en que estamos en ese proceso. Estamos informando en el momento. Bueno, debe ser el momento en que te enteraste tú, porque el Cangrejo ya tiene reuniones, pero del Cangrejo voy a hablar en tan solo unos minutos. Sobre este proceso han existido muchas especulaciones también, y nosotros tenemos, como ha sido siempre una práctica del liderazgo de la revolución, no responder a campañas que busquen manipulación o que busquen especulación, y siempre informar exactamente los momentos en que estamos. Estos son procesos que se hacen con mucha discreción, son procesos largos, que hay que iniciarlos primero estableciendo contactos, que haya posibilidades de canales de diálogo y que haya voluntad para el diálogo. Y todo eso lleva un tiempo. Y a partir de eso, entonces, que se están construyendo agendas, se entran en negociaciones, se entran en conversaciones y se llegan a acuerdos, cosas de las cuales todavía estamos alejados, pues estamos en las fases iniciales de ese proceso. Y yo creo que la respuesta a Legañón está precisamente en lo que explicamos ayer. En lo que explicamos ayer en una reunión que sesionó en composición del Buró Político, el Secretariado y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, donde estuvimos evaluando el estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y yo, como conclusión, informé lo que hoy apareció en la prensa, y ahí están las respuestas a estos elementos que plantea Legañón. Por lo tanto, yo voy a ratificar que en correspondencia. Hoy informó. Claro, tú no fuiste parte de las conversaciones, tú no estás siendo parte de estas conversaciones. Estas conversaciones te mantienen al margen. Estas conversaciones llevan ya semanas andando con el Cangrejo y tú ahora es que te enteras. Claro, por eso es que tú informas ahora, porque tú habías estado al margen. Te enteraste hace poco, quizás leyendo el The Miami Herald decir por qué yo estoy afuera de este putaje, o quizás te enteraste que también, como ha reportado The Miami Herald, como han reportado otros medios, tu cabeza es una de las cabezas que será ofrecida como parte de un proceso de transición. Con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía. Y la dirección del general de ejército y la mía, vaya, para que te acuerdes que yo estoy aquí. ¿Quién le cree que él puede tener algún tipo de dirección? ¿Quién le cree que él puede tener algún tipo de respeto? ¿Quién cree que el dictador cubano Miguel Díaz-Canel tiene la más mínima influencia de poder en un aparato militar, que es el que tiene el dinero, el que tiene las balas y el que responde en última instancia a la familia Castro? ¿Usted lo cree? Colegiado con las principales instancias del partido. O sea, la principal instancia del partido es Raúl Castro. El gobierno y el Estado cubano. Raúl Castro y el Estado cubano, Raúl Castro. Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Tampoco dice que para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Sí, han sido favorecidos por actores internacionales, lo sabemos. ¿Quiénes? El Vaticano. De ahí el anuncio que ustedes hicieron de los 51 presos con la mediación del Vaticano. Y aquí me quiero detener. Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar
canales de diálogo, por Claro, buscar van ustedes conversación. a llorar al Vaticano como hizo el canciller del régimen. Recordemos que Mike Hammer también estuvo en el Vaticano, así que no me asombra toda esta campaña y que sea el Vaticano el que nuevamente esté salvándolos a ustedes. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. Yo creo que la más reciente, el ejemplo más reciente, fue la manera en que el general de ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy, muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Bueno, ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esos intercambios. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. Bueno, ya sabemos cuáles son. Y la En administración ha segundo sido lugar, cuáles clara. serían las vías para solucionar esos problemas. Que ustedes se vayan del Y en poder. tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos. Bueno, ya sabemos lo que se quiere de Estados Unidos y desde encontrar áreas de cooperación con las cuales podamos enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países, y además la seguridad y la paz en nuestra región. Como explicaba anteriormente, no ha sido ni será práctica de la revolución responder a las campañas especulativas. Esto es un... Sí, dice que no es práctica la revolución responder a las campañas especulativas, pero confirma el diálogo, por tanto no era especulación, era una realidad. Pero luego sí responde a la venta de las ayudas humanitarias, que es según ellos, una campaña de especulación. ¿Se dan cuenta las mentiras? ¿Se dan cuenta cómo nuevamente quedan al descubierto? Un proceso muy sensible que se aborda con discreción, con la discreción que lleva en cada momento. Se aborda también con sensibilidad y con responsabilidad y mucha seriedad, porque es un problema que afecta a los vínculos bilaterales. Y sabemos que ustedes lo hacen desde la presión, desde la obligación de hacerlo, después de ver cuál es la posición de Trump en Venezuela, en Irán, y que tienen que hacerlo porque si no, sencilla y llanamente, las opciones que le quedan en la mesa son cada vez menos. Ante esto, señores, yo sé que va a haber muchos que se van a ir detrás de la bola, que la propia dictadura le conviene usted leer, que usted lea y que usted se monte. Que digan, no, hay negociaciones, nada va a cambiar, no están durmiendo a Trump, no están esperando a noviembre. Señores, esta administración tiene a Marco Rubio, que sabe muy bien lo que es la dictadura cubana. Esta administración a Venezuela y a Irán le dio tiempo. Esta administración ha permitido que funcione la diplomacia hasta el punto en que ya no funciona más. Esta administración está entendiendo que yo te doy espacio a la diplomacia, espacio al diálogo. Y luego no puedes decir que no te lo di cuando como Maduro está preso o como la ayatola está en el infierno. Así que ojo, en política lo más importante casi siempre es lo que no se dice. Y lo que no dice aquí es que sencilla y llanamente puede tener los días contados.